Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Reaccionando a Cantantes, Analizando a Cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, vamos a reaccionar nuevamente a Nahuel Penisi en Cosquín, en el Festival País del 2022 con Universo Paralelo. Recordar mis redes sociales las tenéis aquí abajito en la cajita de información, ¿de acuerdo? Donde os podéis poner en contacto conmigo a través de mis redes sociales. Con paciencia, por favor, porque soy la que lleva mis redes sociales y lleva todas las redes sociales y demás y claro, no me da la vida. Podéis colaborar con el canal a través de Patreon, que lo tenéis aquí. Tenéis una membresía a partir de 3 euros, ¿de acuerdo? Que habilité hace poquito. Con PayPal también tenéis pues lo que podáis y si no podáis no pasa nada, ¿vale? Y luego tenéis aquí mi página web www.seilacarrascocantante.com, ¿de acuerdo? Ahí la tenéis para que podáis investigar un poquito más sobre mí, sobre mi carrera como cantante en España, ¿de acuerdo? Recordar que por problemas de copyright hay que ir parando el vídeo, ¿de acuerdo? Empezamos con Nahuel Penicienkoski en el Festival País 2022 con Universo Paralelo. Vamos allá. Compraría un palco en tu ventana. Ya habéis podido notar un pequeño flip con un vibrato estupendo al finalizar esa frase estupenda. Por tu ventana. Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana. Tiene una voz muy bonita, Nahuel, y es que aparte siente muchísimo la canción. Bueno, lo que tiene Nahuel es un oído absoluto, ¿vale? Un oído excepcional. Como ya sabéis, es la segunda reacción que hago de él. No sabía nada de él hasta que me dejasteis en comentarios, pues evidentemente que era invidente. Aquí en España se le dice invidente, ¿de acuerdo? Me corregisteis muchas veces porque allí en Argentina no se dice invidente. Aquí en España concretamente se dice invidente, ¿de acuerdo? Y bueno, por eso dije que era invidente, porque es una palabra muy normal aquí en España. Y tiene, pues eso, ¿no? Un oído absoluto que jamás en la vida yo me referí a él como defecto, cosa que había leído en algunos comentarios, pero sí que es cierto que sé que tiene un oído absoluto y que aquí en España se le dice invidente. Pero tu estrella está lejana. Uy, pero ¿y ese deje? Ese deje, ese deje, ese deje, ese deje, ese deje. Le ha salido un deje andaluz totalmente. O sea, cuando yo me refiero muchas veces que hablo con vosotros en las reacciones y demás, ¿no? Evidentemente, un español no le puede salir un tango como un argentino y un argentino no le puede salir una rumba como un español. Eso es normal, ¿no? Y ahí hasta ahí estamos de acuerdo. Pero aquí he notado un deje muy, muy, muy andaluz. Cuidado. Que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra el corazón. Cuando te tengo al ladito hay explosión. Sigue con esa voz muy suya, sigue con esa voz con mucho aire alrededor de las vocales. Esa voz muy transmite, te transporta a su mundo, te transporta, nunca mejor dicho, a su universo, ¿no? A su universo, un universo que él mismo forja en cada canción. Y eso es precioso. Él está metido como en como en su burbuja y él vive las canciones de una manera excepcional. Una simbiosis tan perfecta en la ecuación, pero sé bien que ni me prestas atención. Ahí ha salido un pequeño flip también. Puedo intuir que la gente evidentemente se sabe las canciones de arriba a abajo, ¿verdad? Cómo ha salido esta chica. Esta chica se sabe las canciones de arriba a abajo, por lo menos esta. No he visto otras en este festival, pero sí, a ver, evidentemente, ¿no? Es todo vamos, es una eminencia en Argentina, Nahuel, ¿no? Sé cómo empezó tocando con su guitarrita en las calles, en el metro,
y demás, y me lo comentasteis, me dejasteis todos los comentarios y solo me quedo con los buenos, que lo sepáis, ¿eh? Los malos, no, paso del tema. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora. Tiene esos dejes andaluces, ¿eh? Tiene esos dejes andaluces, ¿eh? A esos dejes me refiero yo. Incluso, evidentemente, hay cantantes que los marcan muchísimo más, pero claro, cantantes españoles, ¿vale? Cantantes españoles. Entonces es normal, ¿no? Es normal que muchas veces eche de menos en las canciones que yo estoy acostumbrada a escuchar aquí en España, ¿no? Que eche de menos esos dejes andaluces, pero lo que es las versiones, hay muchísimas, muchísimas versiones y eso es lo bonito de los cantantes, que puedan tener su propia versión, ¿no? Pues, en este caso, Nahuel, no sé exactamente la versión del disco, porque me gusta, ya sabéis, verlos en directo totalmente y verlos en vivo para saber lo que hacen con la voz. No sé si en el disco hace estos mismos dejes o no, pero quedan preciosos y les queda muy bonitos. Que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos. Ha subido a una voz de cabeza, ha subido una voz de cabeza. Ha empezado con una voz media, ¿vale? Como si estuviera, entre comillas, hablada, ¿no? Pero ahora ha subido a una voz de cabeza estupenda, 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 con un vibrato estupendo, con unos dejes extraordinarios y sobre todo, muy, muy, muy bien proyectada, mucho. Mi universo paralelo, Oh. me obligo a no gritarte que te quiero. Es lo que os digo, o sea, esos dejes no me los esperaba para nada de Nahuel, pero para nada, para nada. Le quedan preciosos, preciosos, preciosos. Evidentemente aquí está un claro ejemplo, ¿verdad? De que, evidentemente, aunque sea de Argentina, pueden sacar esos dejes, ¿no? Pueden sacar esos dejes. Unos dejes preciosos, le queda preciosos esos dejes. Mi universo paralelo. Haya hecho una escala descendente paralelo. Hay una voz media estupenda. Ha bajado una voz de cabeza a una voz media. Estupenda. Una voz de cabeza ahí. Na, 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 re. Una voz de cabeza muy bonita. Muy bonita. Es una pasada, es una pasada. Yo cuando descubrí en el canal a Nahuel no tenía ni idea de él, no tenía ni idea de él. Y claro, evidentemente me dejasteis muchos comentarios y demás, que yo os lo agradezco de corazón porque sin vosotros yo no tendría ni idea. O sea, podría mirar en Wikipedia, sí. Que falla más que una escopeta a caña, como se dice aquí en España, pues sí, Wikipedia falla mucho y evidentemente pues en Wikipedia no siempre dicen todo como es, ¿no? Pero me gusta muchísimo leer todos los comentarios, absorber siempre vuestra información y quedarme con lo bueno de la información que me dais, ¿no? Muchas veces hay comentarios, pues lo que os digo, ¿no? Un poquito tal, pero bueno, hay de todo. Si no, no sería yo. Por cobardía o porque hablas. Ahí ha hecho otro pequeño flip, ha hecho un vibrato muy bonito. Evidentemente tiene la voz muy lineal en esta canción, pero porque esta canción realmente es que tampoco tiene muchos tecnicismos, ¿no? A la hora de cantarla, no es como que sube y baja la canción, no. Simplemente lo hemos visto en el estribillo que ha subido un poquito a voz de cabeza, pero no tiene muchos tecnicismos. Es una canción muy lineal. Evidentemente a su voz le queda preciosa, es una canción preciosa y le queda muy bonita en su voz, o sea, es espectacular. Y cuentas que en el amor nada, nada te falta. Sigue con esos dejes andaluces, preciosos también, esos dejes andaluces que le pone el punto. Yo no sé si Nahuel, no sé si tendrá algo, de familia española, pues no sé, pues sus abuelitos o no sé, ¿no? No lo sé, o sus papás o no sé, ¿vale? No lo sé.
No lo sé porque evidentemente si no ya no sería no sería el canal Descubriendo, ¿no? Cantantes. Bomba de tiempo en mi alma. Esas, arrastra esa nota en mi alma. Queda muy bonito también. Le pone muchos toques muy característicos de él, ¿no? En toda la canción, ¿no? Característicos de él me refiero porque no he escuchado a nadie que lo haga algo parecido, ¿vale? A eso me refiero. Te juro que me lo guardo con dolor, que me sangra el corazón. Cuando te tengo al ladito hay explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación. Ahí ha subido un poquito más a voz de cabeza, tenía una voz media y ha subido una voz de cabeza. Luego escucharé el tema como siempre hago en todas las canciones, que siempre, siempre, siempre después escucho la letra, ¿no? De la canción. Pero como ya sabéis, aquí estamos para reaccionar, para analizar dentro de mis conocimientos, porque como ya sabéis, estoy estudiando técnica vocal y me gusta mucho, mucho, mucho averiguar todo lo que hace un cantante dentro de lo que yo sé, ¿no? Pero sé bien que ni me prestas atención. Me Uy. daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora. Es que son preciosos esos dejes. Y luego, aparte, fijaos una cosa, hace mucho que no reacciono a Nahuel en el canal. Esta es la segunda reacción que tengo de él. Y sí que es verdad que no sé por qué le noto un cambio en la voz. No sé por qué. Y fíjate que hace meses que no lo escucho. Hace meses que no lo escucho. Pero le noto como un cambio en la voz. No sé, muy aflamencado. No sé por qué, no sé por qué, pero lo noto muy aflamencado. Que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Ni no puedo ni mirarte. Qué bonito, qué bonito. Ahí él ha subido esa. Y es que hay vocales que son muy difíciles a la hora de cantar. Y hay cantantes que sí que es cierto que les va mejor una vocal que otra. Por ejemplo, Mónica Naranjo es mucho de a. Y yo soy mucho de me gusta mucho cuando saco toda la potencia en las es, ¿vale? Y claro, pues Mónica Naranjo en las as, la o, sobrevivirá. Que le ha quedado muy bonita esa ahí le ha quedado preciosa. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Eso es precioso, ¿eh? Mi universo paralelo, paralelo. Eso es muy bonito, eso es precioso. Me obligo a no gritarte que te quiero. A ver, por el amor de Dios, ¿qué es esto? ¿Por qué os creéis que os digo que a mí me gusta escuchar los cantantes en directo? Porque me gusta ver esto, porque esto, no sé si lo hará igual en el disco o no, no lo sé, ¿vale? Pero es que esto es lo bonito, esto es lo bonito. ¡Ay, qué cosa más bonita! Además es que, em, ya os digo que le pone su toque a la canción y eso es lo bonito, ¿no? Mi universo paralelo. Oye, esos flips han sonado muy bonitos. Oh, qué bonito con este toque andaluz. ¡Uy, qué bonito! Uy, qué frío es que me está entrando un frío. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Ahí he subido una voz de cabeza otra vez, ¿no? Ha bajado a una voz mixta, a una voz media, ¿de acuerdo? Y ahora ha subido una voz más de cabeza, porque esas notas evidentemente lo exigen así, porque no las puede hacer con una voz media, ¿no? Qué Mi bonito. universo paralelo. ¡Oh, qué bonito! La, la. Mi universo paralelo. Oh, por el La, amor la, de la, Dios. la, 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 la.
Y es que encima improvisa y todo, ¿eh? Improvisa en el sentido de que él dibuja la canción, ¿no? La dibuja a su manera, a su estilo, y es que es así, Nahuel, en toda la canción, o sea, en toda la canción. Es precioso, lo que hace con la voz. Precioso, precioso. Mi universo paralelo. ¡Guau! Precioso, precioso, o sea, precioso. No me esperaba para nada, esos dejes andaluces de Nahuel. Como ya sabéis, y como ya os he explicado antes, es normal que que a un cantante, ¿vale? Que sea de fuera, los dejes andaluces se les complique, es normal. Igual como a los españoles, se nos complique a la hora de cantar, pues, por ejemplo, yo, que canto rancheras, en la vida me voy a parecer, a una mexicana, en la vida me voy a parecer a una mexicana. Luego también, si sabéis, si miráis en el canal, he hecho 2 covers de Abel Pintos, y evidentemente es que no puedo tener esos dejes que tiene Abel Pintos, porque Abel Pintos es argentino de pura cepa, por el amor de Dios, y yo no le voy a llegar ni a la punta del pie, del dedillo gordo. Pero es normal. ¿Por qué? Porque, pues, que a ver, pues, porque somos de diferentes países y evidentemente, pues, cada uno, canta a su estilo y tiene su timbre de voz, es normal. Pero no me suena para nada esos dejes andaluces de Nahuel, son muy, muy, muy bonitos. Me dejáis en comentarios, por favor, si tiene alguien, que le haya inculcado esos dejes. Lo encuentro muy, 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 diferente a la última vez que lo escuché, muy diferente. No sé, ¿vale? No sé. No sé por qué, pero lo encuentro diferente total. Me ha encantado esta canción, Universo Paralelo, es preciosa esta canción. Ahora la escucharé de arriba abajo y demás. Así que nada, amores míos, recordaros suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos. Sabéis que sin vuestra ayuda este canal no seguiría adelante y sé que os tengo de la mano siempre a todos y a cada uno de vosotros. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. Mua. Chao.